¿Y si el dolor que sientes en el estómago después de comer, esa sensación constante de ardor o esa molestia que aparece cada vez con más frecuencia, no fuera simplemente una mala digestión? Millones de personas conviven con una úlcera de estómago sin saberlo, y mientras intentan aliviar los síntomas con antiácidos o remedios rápidos, el problema sigue avanzando silenciosamente. Lo más sorprendente es que ciertos alimentos pueden ayudar a crear un ambiente más favorable para que el estómago se recupere, mientras que otros pueden empeorar la irritación y retrasar la cicatrización. Pero hay un detalle muy importante: ningún alimento reemplaza el tratamiento indicado cuando existe una infección o una úlcera diagnosticada. La alimentación es un complemento que puede marcar una gran diferencia durante la recuperación. Hoy vas a descubrir 10 alimentos respaldados por la evidencia científica que pueden favorecer la salud del estómago, disminuir la inflamación y ayudar a proteger la mucosa gástrica. Algunos probablemente ya los tienes en casa, pero quizá no sabías el enorme beneficio que pueden aportar. Y quédate hasta el final, porque el último alimento suele pasarse completamente por alto, aunque puede convertirse en uno de los mejores aliados para quienes buscan proteger su sistema digestivo. Las úlceras gástricas, también conocidas como úlceras pépticas, son heridas abiertas que aparecen en el revestimiento del estómago o de la primera parte del intestino delgado. Aunque durante muchos años se creyó que eran causadas únicamente por el estrés o la comida picante, hoy sabemos que las causas más frecuentes son la infección por la bacteria Helicobacter pylori y el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno o el naproxeno. Sin embargo, factores como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, una alimentación poco saludable y el estrés constante también pueden empeorar el problema o dificultar la recuperación. Los síntomas pueden variar mucho entre una persona y otra. Algunas sienten un ardor intenso en la parte superior del abdomen, mientras que otras experimentan náuseas, sensación de llenura, gases, pérdida de apetito o incluso pérdida de peso sin explicación aparente. En algunos casos, las úlceras no producen síntomas hasta que aparecen complicaciones importantes. Por eso, si presentas dolor persistente, sangre en las heces, vómitos con sangre o pérdida de peso significativa, es fundamental consultar cuanto antes con un profesional de la salud. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios: ¿alguna vez te diagnosticaron gastritis o una úlcera de estómago? Tu experiencia puede ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo. Y si te gusta aprender cómo usar la alimentación para cuidar tu salud de forma sencilla y basada en evidencia, suscríbete al canal y activa la campana. Publicamos contenido nuevo cada semana para ayudarte a tomar mejores decisiones para tu bienestar. 1. Alimentos ricos en probióticos. Los probióticos son microorganismos beneficiosos que viven de forma natural en nuestro intestino y cumplen funciones fundamentales para mantener un sistema digestivo saludable. Cuando existe una úlcera, el equilibrio entre las bacterias buenas y las perjudiciales suele verse alterado. Diversos estudios han encontrado que aumentar la presencia de bacterias beneficiosas puede ayudar a reducir la cantidad de Helicobacter pylori, la bacteria responsable de la mayoría de las úlceras gástricas. Aunque los probióticos por sí solos no eliminan esta infección, sí pueden mejorar el ambiente intestinal, disminuir la inflamación y favorecer una recuperación más rápida cuando se combinan con el tratamiento adecuado. Además, muchas personas experimentan una reducción del exceso de gases, la distensión abdominal y otros problemas digestivos al incorporar alimentos fermentados a su alimentación. Entre las mejores opciones se encuentran el yogur natural con cultivos vivos, el kéfir, el chucrut sin pasteurizar y otros alimentos fermentados de buena calidad. Lo importante es incorporarlos poco a poco y observar cómo responde tu organismo, ya que cada persona puede tolerarlos de forma diferente. 2. Alimentos ricos en fibra. Durante años, se creyó que las personas con problemas estomacales debían evitar casi toda la fibra. Hoy sabemos que eso no siempre es cierto. Una alimentación rica en fibra puede favorecer el funcionamiento del sistema digestivo y ayudar a proteger la mucosa del estómago. La fibra mejora el tránsito intestinal, alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino y favorece la producción de compuestos que ayudan a reducir la inflamación. Además, algunos estudios sugieren que una dieta rica en fibra podría disminuir el riesgo de desarrollar úlceras y favorecer la recuperación cuando ya existen. Entre las mejores fuentes encontramos frutas frescas, verduras, avena, legumbres, lentejas, garbanzos, porotos y cereales integrales. Eso sí, si actualmente tienes mucho dolor o una úlcera activa,
Aumentar la fibra de forma brusca puede generar más gases o molestias digestivas. Lo ideal es hacerlo de manera progresiva y mantener una buena hidratación para obtener todos sus beneficios. 3. Verduras de hoja verde. Las espinacas, la acelga, la col rizada y otras verduras de hoja verde destacan por su enorme concentración de vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos nutrientes ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los procesos que favorecen el daño en los tejidos del estómago. También aportan vitamina C, ácido fólico, magnesio y numerosos compuestos vegetales con propiedades antiinflamatorias que pueden favorecer la recuperación de la mucosa gástrica. Además, su contenido de fibra ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable, un aspecto cada vez más relacionado con la salud digestiva. Lo ideal es consumirlas cocidas si notas que crudas te producen molestias, ya que muchas personas con gastritis o úlceras las toleran mucho mejor de esa forma. 4. Jengibre. El jengibre es una de las plantas medicinales más estudiadas del mundo y desde hace siglos forma parte de la medicina tradicional de numerosos países. Hoy sabemos que contiene compuestos bioactivos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a proteger el sistema digestivo. Algunas investigaciones indican que el jengibre puede favorecer la producción de moco protector en el estómago, una barrera natural que ayuda a defender la mucosa frente al ácido gástrico. También puede mejorar el vaciamiento del estómago y aliviar las náuseas, dos problemas frecuentes en personas con trastornos digestivos. Además, algunos estudios de laboratorio sugieren que determinados compuestos presentes en el jengibre podrían dificultar el crecimiento de Helicobacter pylori. Sin embargo, esto no significa que pueda reemplazar el tratamiento médico cuando existe una infección confirmada. Puedes incorporarlo fresco, en infusiones, rallado sobre las comidas o como ingrediente en sopas y preparaciones calientes. Como ocurre con cualquier alimento, la moderación sigue siendo importante, especialmente si tienes un estómago muy sensible. 5. Miel de manuka. No toda la miel es igual. La miel de manuka, originaria de Nueva Zelanda, contiene un compuesto llamado metilglioxal, conocido por su potente actividad antibacteriana. Precisamente por esta característica, ha despertado un enorme interés entre los investigadores que estudian nuevas estrategias para combatir bacterias resistentes. Diversos estudios han demostrado que puede inhibir el crecimiento de Helicobacter pylori en condiciones de laboratorio, además de presentar propiedades antiinflamatorias que podrían favorecer la cicatrización de los tejidos. Aunque todavía se necesitan más estudios en personas para confirmar todos estos efectos, la evidencia disponible resulta muy prometedora. Eso sí, es importante elegir una miel de manuka auténtica y con una certificación de calidad, ya que existen muchas imitaciones en el mercado. Y recuerda que sigue siendo una fuente de azúcar, por lo que debe consumirse con moderación, especialmente si tienes diabetes o necesitas controlar tu glucosa. 6. Aloe vera. El aloe vera es conocido en todo el mundo por sus propiedades para cuidar la piel, pero pocas personas saben que también ha sido objeto de estudio por sus posibles beneficios sobre el sistema digestivo. Su gel contiene compuestos naturales con propiedades antiinflamatorias que podrían ayudar a disminuir la irritación de la mucosa gástrica y favorecer el proceso de cicatrización. Algunas investigaciones sugieren que ciertos componentes del aloe vera podrían estimular la regeneración de los tejidos dañados y contribuir a mantener la integridad de la pared del estómago. Además, algunos estudios preliminares indican que podría ayudar a reducir la producción excesiva de ácido en determinadas personas, aunque la evidencia todavía es limitada y se necesitan más investigaciones para confirmarlo. Si decides consumir aloe vera, es fundamental utilizar productos destinados específicamente al consumo humano. El látex de la planta contiene sustancias con efecto laxante que pueden provocar diarrea, dolor abdominal e incluso otros efectos adversos si se consumen en exceso. Por eso, nunca es recomendable preparar remedios caseros sin conocer exactamente qué parte de la planta estás utilizando. 7. Cúrcuma. La cúrcuma se ha convertido en una de las especias más populares de los últimos años, y no es por casualidad. Su principal compuesto activo, la curcumina, ha sido ampliamente estudiado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Cuando existe una úlcera, el tejido del estómago se encuentra inflamado y sometido a un importante estrés oxidativo. La curcumina puede ayudar a reducir ambos procesos, favoreciendo un entorno más adecuado para la recuperación. Algunos estudios en animales y ensayos preliminares en humanos también sugieren que podría estimular la producción de moco protector y mejorar la capacidad del estómago para reparar los tejidos dañados.
Sin embargo, existe un detalle importante. La curcumina se absorbe muy poco cuando se consume sola. Por eso suele recomendarse combinarla con una pequeña cantidad de pimienta negra, que contiene piperina, un compuesto capaz de aumentar considerablemente su absorción. También es importante recordar que la cúrcuma puede interactuar con algunos medicamentos, especialmente anticoagulantes. Si tomas medicación de forma habitual, consulta con un profesional antes de utilizar suplementos concentrados. 8. Té verde. El té verde es una de las bebidas más estudiadas por sus efectos beneficiosos sobre la salud. Es especialmente rico en catequinas, poderosos antioxidantes que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres. En el caso de las úlceras, estos compuestos podrían ayudar a proteger las células que recubren el estómago y disminuir la inflamación. Algunas investigaciones incluso han observado que determinados componentes del té verde pueden dificultar el crecimiento de Helicobacter pylori en estudios de laboratorio. Sin embargo, aquí también hay un punto importante. El exceso de té verde, especialmente cuando se consume muy concentrado o con el estómago vacío, puede aumentar la irritación en algunas personas. Por eso, si tienes una úlcera activa, suele ser mejor consumirlo con moderación y observar cómo responde tu organismo. 1 o 2 tazas al día suelen ser suficientes para obtener sus beneficios sin aumentar el riesgo de molestias digestivas. 9. Proteínas magras. Cuando existe una lesión en cualquier parte del cuerpo, el organismo necesita proteínas para reparar los tejidos. El estómago no es una excepción. Consumir suficiente proteína de buena calidad aporta los aminoácidos necesarios para favorecer la regeneración de la mucosa y apoyar los procesos naturales de cicatrización. Las mejores opciones suelen ser el pescado, el pollo sin piel, el pavo, los huevos, el tofu y otras fuentes de proteína fáciles de digerir. En cambio, los embutidos, carnes muy grasas o alimentos ultraprocesados pueden resultar más difíciles de tolerar y favorecer la inflamación en algunas personas. Además, repartir la proteína en varias comidas pequeñas durante el día suele resultar más cómodo para quienes presentan molestias digestivas que realizar comidas muy abundantes. 10. Cereales integrales. Terminamos con un alimento que muchas personas subestiman. Los cereales integrales aportan fibra, vitaminas del grupo B, zinc, magnesio y otros nutrientes fundamentales para la reparación de los tejidos. Opciones como la avena, el arroz integral, la quinoa o el pan integral pueden formar parte de una alimentación saludable para la mayoría de las personas con problemas digestivos, siempre que se toleren bien. La avena, en particular, contiene un tipo de fibra soluble que forma una especie de gel durante la digestión. Esto ayuda a proteger la mucosa digestiva, favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas y puede contribuir a una digestión más suave. Eso sí, conviene evitar productos integrales ultraprocesados cargados de azúcar, grasas refinadas o grandes cantidades de aditivos, ya que estos beneficios desaparecen cuando el alimento pierde su calidad nutricional. Alimentos que conviene limitar. Tan importante como saber qué comer es conocer qué alimentos pueden empeorar los síntomas. Aunque cada persona tiene distintos niveles de tolerancia, muchas personas con úlceras o gastritis notan un empeoramiento al consumir alcohol, tabaco, comidas muy picantes, alimentos muy fritos, bebidas gaseosas, café en exceso o grandes cantidades de chocolate. También es recomendable evitar el uso innecesario de antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno sin indicación médica, ya que son una de las principales causas de úlceras. Otro consejo muy útil es evitar comidas demasiado abundantes. Realizar porciones moderadas, comer despacio y masticar bien los alimentos suele reducir considerablemente las molestias digestivas. Un mensaje importante. Existe un error muy común. Muchas personas intentan tratar una úlcera únicamente con cambios en la alimentación. Aunque una buena dieta puede ayudar muchísimo durante la recuperación, si la causa es una infección por Helicobacter pylori, normalmente será necesario un tratamiento específico con medicamentos para eliminar la bacteria. Del mismo modo, si la úlcera fue provocada por antiinflamatorios, será fundamental revisar esa medicación junto con un profesional de la salud. La alimentación ayuda, pero no reemplaza un diagnóstico adecuado. Si presentas dolor intenso, vómitos con sangre, heces negras como alquitrán, mareos o pérdida importante de peso, busca atención médica de inmediato, ya que podrían ser signos de una complicación que requiere tratamiento urgente. Como has visto, algunos alimentos pueden convertirse en grandes aliados para proteger tu estómago y favorecer la recuperación de una úlcera. Los probióticos ayudan a equilibrar la microbiota intestinal. La fibra mejora la salud digestiva. Las verduras de hoja verde aportan antioxidantes esenciales. El jengibre y la cúrcuma ayudan a controlar la inflamación.
La miel de manuka destaca por sus propiedades antibacterianas. El aloe vera puede favorecer la reparación de los tejidos. El té verde aporta poderosos antioxidantes. Las proteínas magras suministran los nutrientes necesarios para regenerar la mucosa. Y los cereales integrales completan una alimentación equilibrada que beneficia tanto al sistema digestivo como a la salud general. Ningún alimento hace milagros por sí solo, pero la combinación de una alimentación adecuada, un estilo de vida saludable y el tratamiento correcto puede marcar una enorme diferencia en la recuperación y en la prevención de futuras molestias. Si este video te resultó útil, regálanos un me gusta y suscríbete al canal, porque aquí encontrarás información clara, práctica y basada en evidencia para cuidar tu salud a través de la alimentación. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos consumes con más frecuencia y cuál te sorprendió descubrir que podría ayudar a proteger tu estómago? Tu experiencia puede servir de ayuda a muchas otras personas que están viendo este video.